Los últimos desarrollos en la salud del senador Miguel Uribe Turbay han marcado un punto de inflexión en lo que se considera uno de los casos más conmovedores de la política colombiana reciente. Después de 38 días en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el político del Centro Democrático ha iniciado formalmente un protocolo de neurorehabilitación. Una noticia que ha traído esperanza no solo a su familia, sino a todo el sector político que representaba antes de él. Brutal atentado del 7 de junio. El comunicado médico emitido este lunes 14 de julio por la Fundación Santa Fe, firmado por el Dr. Adolfo Ginás Volpe, director médico de la institución, confirmó que Uribe Turbay ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable durante los últimos días. Esta evolución positiva se evidencia tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas, que incluyen resonancias magnéticas, tomografías y estudios Doppler, como en su respuesta a las múltiples intervenciones quirúrgicas y médicas que ha recibido desde su ingreso al centro hospitalario. La decisión de iniciar la neurorehabilitación no es menor. Según explicó el neurólogo Remberto Ignacio Burgos, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, en diálogo con Caracol Radio, este proceso representa un abordaje multidisciplinario y progresivo, cuyo objetivo fundamental es recuperar, en la medida de lo posible, las funciones neurológicas afectadas tras un trauma severo. Es un proceso integral que toma forma después del primer mes de trabajo. Cada fase se ajusta a la respuesta del paciente y es ejecutada por un equipo altamente especializado, explicó el especialista. Sin embargo, el Dr. Burgos fue enfático en mantener expectativas realistas sobre el proceso de recuperación. La neurorehabilitación puede prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo del daño cerebral, la edad, la condición física previa y la respuesta a las terapias. Sus estadísticas son particularmente sobrias. De cada 100 pacientes con traumas severos por bala, 50 fallecen en las primeras 2 horas, otros 40 mueren durante la hospitalización. De los 10 restantes, solo uno podría reincorporarse con secuelas importantes a una vida casi normal. Esta realidad médica plantea interrogantes profundos sobre el futuro político de Uribe Turbay, quien antes del atentado se perfilaba como una de las figuras más prometedoras de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, con aspiraciones presidenciales claramente definidas para 2026. El especialista fue claro al indicar que las posibilidades de reintegro a su vida normal prácticamente son inexistentes, recordando que se trata de un paciente que tiene 7 cirugías, tiene una traqueostomía, tiene una gastrostomía. El neurocirujano Fernando Hakim, quien ha liderado el equipo médico responsable del tratamiento, se ha convertido en una figura central de este drama humano y político. En un emotivo gesto que conmovió a los seguidores del proceso, el reconocido especialista publicó en sus redes sociales un video en el que expresó su gratitud hacia los colombianos, la Fundación Santa Fe y todo el equipo médico. Quiero darles las gracias a Colombia, a los colombianos por tantos mensajes, a la institución, la Fundación Santa Fe de Bogotá, a los médicos y a todas las personas que nos han ayudado, declaró el profesional. Hakim también ha manifestado públicamente su profunda fe como motor fundamental en el proceso de recuperación, llegando a sostener una figura de San Charbel, santo al que encomienda a sus pacientes más delicados. Esta dimensión espiritual del tratamiento ha resonado profundamente en una sociedad que ha mantenido cadenas de oración por la recuperación del senador. María Claudia Tarazona, esposa de Uribe Turbay, ha asumido un papel protagónico como vocera de la familia y símbolo de resistencia frente a la adversidad. Sus declaraciones públicas, cargadas de fe y esperanza, han mantenido viva la conexión emocional entre el senador y sus seguidores políticos. En una de sus más recientes publicaciones escribió: «Mañana a las 7 de la mañana, de la mano de Dios, sostenido por la Virgen y con su ejército de ángeles y los médicos, Miguel dará un pequeño gran paso, un escalón más que deberá transitar para construir el camino de su recuperación». Mientras el país mantiene la atención en la evolución de Uribe Turbay, han comenzado a circular informaciones que sugieren que Daniel Quintero, el controvertido exalcalde de Medellín, aparece mencionado en informes reservados que podrían tener implicaciones políticas significativas. Aunque los detalles específicos de estos documentos no han sido divulgados públicamente, fuentes cercanas a los círculos de inteligencia han confirmado que el nombre del exalcalde figura en contextos que van más allá de sus actuales problemas judiciales relacionados con el caso Aguas Vivas. Quintero, quien actualmente enfrenta imputaciones de la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, ha construido su discurso político actual sobre la base de una confrontación directa con las instituciones tradicionales del Estado colombiano.
Su propuesta va más allá de la crítica convencional, planteando abiertamente el desmantelamiento de buena parte de las instituciones estatales. No es simplemente cambiar al presidente. Se trata de resetear al sistema, ha declarado en múltiples ocasiones. Este discurso antisistema ha encontrado eco en sectores específicos del electorado colombiano, como lo demuestra su ascenso en las encuestas de intención de voto presidencial. La más reciente medición de Guarumo y Ecoanalítica lo ubica en el segundo lugar con un 20% de intención de voto, superando a figuras tradicionalmente prominentes del pacto histórico, como la senadora María José Pizarro y el senador Iván Cepeda. Sin embargo, las menciones de Mío Mocines Quintero en documentos clasificados podrían cambiar radicalmente esta dinámica. A diferencia de los procesos judiciales públicos que ha logrado utilizar para alimentar su narrativa de persecución política, estos informes operan en un espacio donde su capacidad de maniobra comunicacional es mucho más limitada. La existencia misma de estos documentos sugiere que las autoridades de inteligencia han estado monitoreando sus actividades y conexiones de manera más sistemática de lo que previamente se conocía. La situación se vuelve particularmente compleja cuando se considera la aparente protección que Quintero ha recibido del presidente Petro. Durante la campaña presidencial de 2022, Petro declaró públicamente que Daniel Quintero debería ser su sucesor en 2026, una declaración que adquiere nuevas dimensiones a la luz de los desarrollos recientes. El presidente ha mantenido una relación cercana con el exalcalde de Medellín, incluso apareciendo públicamente junto a él en eventos controversiales. Carlos Carrillo, director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ha expresado públicamente su preocupación por esta relación, declarando que «me duele que el presidente Petro le dé juego a Daniel Quintero. Es un tóxico». Esta tensión interna dentro del gobierno evidencia que la figura de Quintero genera divisiones incluso entre los aliados naturales del presidente. La mención de Quintero en informes reservados cobra particular relevancia cuando se analiza en el contexto de las investigaciones en curso sobre el caso Aguas Vivas. La Fiscalía sostiene que la administración del exalcalde modificó de manera irregular la destinación de un predio, aumentando su valor de manera significativa, de 2.700 a 48.000 millones de pesos, mediante el uso de un decreto relacionado con el Valle del Software. Las implicaciones de los documentos clasificados podrían sugerir ramificaciones que van mucho más allá de este caso específico. Las audiencias judiciales de Quintero han sido aplazadas en varias ocasiones, lo que le ha permitido mantener su actividad política y continuar construyendo su narrativa de persecución. La más reciente audiencia de imputación de cargos, programada inicialmente para el 1 de abril de 2025, fue nuevamente aplazada debido a conflictos de agenda de los abogados defensores, una situación que Quintero ha utilizado para reforzar su argumento de que el proceso judicial está siendo manipulado con fines políticos. El exalcalde ha desarrollado una estrategia política que guarda similitudes inquietantes con campañas antisistema exitosas en otros países, particularmente la de Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina. Su capacidad para convertir las acusaciones judiciales en combustible para su retórica de persecución política demuestra una sofisticación comunicacional considerable. Ha logrado posicionarse como víctima de lo que denomina el establecimiento tradicional, utilizando cada obstáculo legal como una oportunidad para reforzar su imagen de outsider perseguido por el sistema. En una entrevista reciente con el medio Cambio, Quintero presentó una propuesta drástica para reestructurar las instituciones del país, señalando que de llegar a la presidencia tomaría medidas extremas, disolvería el Congreso y convocaría una asamblea constituyente para reformar profundamente el país. Pues lo primero es que hay que cerrar el Congreso. Este Congreso no cambia ni deja que el país cambie, declaró el exalcalde antioqueño. Estas declaraciones han generado reacciones contundentes de diversos sectores políticos. El exministro de Justicia Wilson Ruiz mostró su rechazo hacia la propuesta del exalcalde de Medellín, calificándola como un ataque directo a los principios democráticos y considerando que la idea de convocar a una asamblea constituyente y disolver el Congreso era una amenaza abierta a la democracia. Mientras tanto, la recuperación de Uribe Turbay continúa su curso incierto. La fase inicial de la neurorehabilitación comprende los primeros 3 meses, durante los cuales se evalúa constantemente la respuesta del paciente para establecer un pronóstico para los meses siguientes. El Dr. Burgos ha explicado que entre julio y octubre de 2025 se estará detallando la evolución del paciente frente a este nuevo proceso. El protocolo incluirá estimulación cognitiva para preservar capacidades mentales como la memoria y la atención, reeducación funcional para retomar
actividades básicas como el autocuidado y fisioterapia neurológica para abordar posibles compromisos motores. Sin embargo, dado que el paciente permanece bajo sedación y soporte ventilatorio mecánico, el tratamiento busca principalmente anticipar complicaciones neurológicas futuras y preparar el terreno para una eventual recuperación funcional. La Fundación Santa Fe ha sido clara en señalar que aunque se han evidenciado avances clínicos, el pronóstico neurológico de Miguel Uribe Turbay continúa siendo reservado. El centro hospitalario ha indicado que los próximos comunicados se emitirán conforme a la evolución clínica del paciente y a la relevancia de los cambios en su estado de salud. El caso de Uribe Turbay ha conmovido profundamente a la sociedad colombiana, no solo por la brutalidad del atentado que sufrió, sino por lo que representa en términos de violencia política en el país. El ataque ocurrió mientras el político lideraba un mitin en el barrio Modelia de Bogotá, recibiendo 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna izquierda, lo que generó alarma en Colombia por el recuerdo de la violencia política que marcó las elecciones de 1990, cuando 3 candidatos presidenciales fueron asesinados. La figura de Uribe Turbay representaba una renovación generacional dentro del Centro Democrático, ofreciendo un perfil más joven y dinámico que contrastaba con el liderazgo tradicional del partido. Su eventual recuperación, aunque sea parcial, podría representar un factor de estabilización para la oposición y un símbolo de resistencia frente a la violencia política. Por el contrario, si su estado de salud no permite un retorno a la actividad política, el Centro Democrático deberá reconfigurar completamente sus estrategias de cara a las elecciones de 2026. La convergencia de estos 2 desarrollos aparentemente independientes, pero potencialmente relacionados, la recuperación médica de Uribe Turbay y las investigaciones sobre Quintero, representa una reconfiguración del panorama político nacional en un momento crucial para el futuro del país. Si Quintero enfrenta consecuencias derivadas de los informes reservados, esto podría alterar radicalmente el equilibrio de fuerzas dentro del pacto histórico y abrir nuevas oportunidades para otros candidatos presidenciales. El timing de estas revelaciones no es casual. Mientras Colombia se prepara para las elecciones presidenciales de 2026, la configuración del escenario político está siendo moldeada por factores que van desde consideraciones médicas hasta investigaciones de inteligencia. La posibilidad de que Uribe Turbay pueda eventualmente retomar algún nivel de actividad política, aunque sea limitado, podría reconfigurar completamente las alianzas y estrategias de la oposición. Por otro lado, si las menciones de Quintero en informes reservados revelan información comprometedora sobre sus actividades, conexiones o financiamiento, podrían representar un obstáculo mucho más serio para sus aspiraciones presidenciales que los procesos judiciales públicos que actualmente enfrenta. Esto tendría implicaciones no solo para él como individuo, sino para todo el proyecto político que representa dentro de la izquierda colombiana. La complejidad del momento político se ve acentuada por la polarización creciente del país y la erosión de la confianza en las instituciones tradicionales. En este contexto, figuras como Quintero, que proponen soluciones radicales y antisistema, encuentran terreno fértil para su crecimiento político, especialmente entre sectores desencantados con la política tradicional. Sin embargo, la existencia de informes reservados que mencionan a figuras políticas prominentes plantea interrogantes sobre el alcance y la profundidad de las investigaciones de inteligencia en Colombia. Si las autoridades han estado monitoreando sistemáticamente a líderes políticos, esto podría indicar un nivel de sofisticación en las operaciones de inteligencia que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido públicamente. La neurorehabilitación de Miguel Uribe Turbay también plantea preguntas fundamentales sobre la sostenibilidad de su proyecto político. El Centro Democrático, que había depositado grandes esperanzas en su liderazgo generacional, ahora debe navegar en un escenario donde su figura más prometedora enfrenta un futuro médico incierto. Esto podría acelerar la búsqueda de nuevos liderazgos dentro del partido o forzar alianzas con otras fuerzas políticas de cientos. La oposición. En las próximas semanas y meses, tanto la evolución médica de Uribe Turbay como las implicaciones de las investigaciones sobre Quintero serán factores determinantes para reconfigurar el mapa político colombiano. La combinación de estos elementos podría crear nuevas oportunidades y desafíos para todos los actores involucrados en la competencia democrática nacional. La sociedad colombiana observa con atención estos desarrollos, consciente de que el desenlace de ambos casos podría influir significativamente en el rumbo político del país. La recuperación de Uribe Turbay representa no solo una lucha personal y familiar, sino también un símbolo de la capacidad de la democracia colombiana para sobreponerse a los actos de violencia política. Mientras tanto, las investigaciones sobre Quintero plantean interrogantes sobre los límites y alcances del poder político en una democracia.
especialmente cuando se trata de figuras que proponen cambios radicales al sistema institucional existente. La tensión entre la legitimidad democrática de sus propuestas y las posibles irregularidades en su ejercicio del poder público representa uno de los dilemas más complejos del momento político actual. El país se encuentra en un momento de inflexión donde las decisiones y revelaciones de las próximas semanas podrían determinar no solo el futuro de estas dos figuras políticas, sino también el rumbo general de la competencia electoral de 2026 y, en última instancia, el futuro de la democracia colombiana en un contexto regional cada vez más complejo y polarizado.